Buenas noches. Hoy voy a hablar sobre el cuarto libro del Código Civil, Contratos y Obligaciones, dentro del cual se encuentra inmerso el título 2, los actos y declaraciones de voluntad. Este tema es muy importante porque la mayoría de nuestras relaciones jurídicas, como contratos, acuerdos y compromisos, se basan en la voluntad de las personas. Si esa voluntad no se expresa bien o está viciada, el acto puede ser invalidado. Como introducción tenemos que saber que el derecho civil regula a las personas a crear, modificar y extinguir derechos y obligaciones. En este contexto, los actos y declaraciones de voluntad son fundamentales porque permite celebrar contratos, dar validez a acuerdos o promesas, evitar conflictos si se cumplen los requisitos legales. Sin una voluntad clara y válida, los actos pueden ser invalidados y no producir efectos legales. También debemos saber el concepto y la definición de qué es un acto jurídico. Es la acción realizada por una persona con la intención de generar consecuencias legales, como por ejemplo firmar un contrato de compra y venta. Así también debemos entender la definición de qué es la declaración de voluntad. Es la manifestación externa de una intención, ya sea oral, escrita o mediante gestos. Un claro ejemplo es decir sí acepto en un matrimonio civil. Tenemos también los requisitos para que el acto sea válido, como lo manifiesta el Código Civil en su artículo 1461. Uno de los requisitos es la capacidad legal. En el artículo 1462 del mismo código nos manifiesta que son capaces todas las personas excepto las personas declaradas incapaces. ¿Cuáles son las personas declaradas incapaces? En el artículo 1463 son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes, los sordomudos que no puedan hacerse entender. En el artículo 1464 manifiesta que existen también incapaces relativos, como los menores adultos que pueden realizar algunos actos pero no todos. Un claro ejemplo es, un niño no puede vender una casa, pero un adolescente con autorización de sus padres sí puede realizar cierto contrato. También tenemos dentro de los requisitos el consentimiento sin vicios. El consentimiento debe ser real y libre. Sin error, sin dolo o fuerza, el acto puede ser anulado. También tenemos que debe tener un objetivo lícito. Lo manifestado en el artículo 1476 del Código Civil ecuatoriano, el objeto puede ser dar, hacer o no hacer. En el artículo 1477 manifiesta que puede ser un objeto futuro, por ejemplo, vender una cosecha que aún no esté crecida. También en el artículo 1478 es ilícito lo que está prohibido por la ley o va contra del orden público y las buenas costumbres. Un claro ejemplo sería un contrato para vender droga, sería un objeto ilícito. Y como último requisito tenemos la motivación de la causa lícita. La motivación debe ser válida. Un claro ejemplo es comprar un terreno para vivir, causa lícita. Comprarlo para hacer un negocio de trata de personas sería la causa lícita. También hablaremos sobre los vicios del consentimiento, como es el error, la fuerza y el dolo. Cuando el consentimiento no es libre, el acto puede anularse con los principales vicios, como lo manifiesta en el artículo 1467 del error. Creencia equivocada sobre la cosa o sobre el contrato. Un ejemplo sería comprar un cuadro creyendo que es original, pero resulta que es una copia. También la fuerza, como uno de los aspectos del vicio del consentimiento. Cuando alguien obliga con violencia o amenaza, un ejemplo claro es firmar un pagaré porque estoy amenazado con hacer daño a mi familia.
Y como último tenemos en el artículo 1469 el dolo, engaño malintencionado para inducir a alguien a firmar un contrato. Un ejemplo, vender un carro diciendo que nunca ha tenido un choque, aunque sí lo ha tenido. También tenemos los defectos de los actos con defectos. Uno de los defectos es la nulidad absoluta. Cuando el acto tiene objeto o causa ilícita, como lo manifestado en el artículo 1698. Un ejemplo es contrato para cometer un delito. Otro de los defectos es la nulidad relativa. Cuando el consentimiento está viciado por el error, el dolo y la fuerza. También tenemos la acción de nulidad. Puede pedirse al juez para dejar el contrato sin efecto legal. También tenemos la importancia práctica dentro de la vida. En la vida diaria todos hemos hecho actos de voluntad, contratos de compra y venta, arrendamientos y préstamos. Gracias a estas reglas, la ley protege a quienes actúan de buena fe y sin abusar de las personas. Garantiza la seguridad jurídica, que los actos sean válidos, que se cumplan y estén validados contra la ley. En conclusión, tenemos que los actos y declaraciones de voluntades son la base sobre que se construye el derecho civil. Cada vez que celebramos un contrato o hacemos una promesa de compra y venta, legalmente en realidad estamos exteriorizando nuestra voluntad. Y como lo manifiesta el Código Civil ecuatoriano en su artículo 1461 y 1478, establece claramente requisitos para garantizar los actos sean válidos, como es la capacidad, el consentimiento libre sin vicios, los objetos lícitos y las causas lícitas. Si falta alguno de estos, el acto puede ser invalidado. Esto tiene gran importancia práctica, ya que en la vida cotidiana protege a las personas más vulnerables, como menores de edad o personas incapaces, evitando que sean obligados a asumir compromisos que no tienen o que la ley no lo permite. También evitar abusos o engaños. Al sancionar los actos obtenidos mediante el dolo, la fuerza o el error, de esta manera la justificación corrige actos donde la voluntad no fue realmente libre. También protege la seguridad jurídica. Todos sabemos que si cumplimos con los requisitos legales, nuestros contratos y actos serán reconocidos por la ley. También refuerza la confianza social. Gracias a estas reglas, las personas pueden relacionar los contratos con seguridad, lo que favorece al comercio, la vida familiar y las relaciones de trabajo. En definitiva, podemos decir que los actos y declaraciones de voluntad no solo es un tema teórico dentro del derecho civil, sino que están presentes en nuestra vida diaria. Cada vez que compramos, vendemos o arrendamos o pedimos préstamos o incluso aceptamos un servicio, podemos decir que estamos ejerciendo nuestra voluntad y confianza en que la ley respalda nuestros derechos. Por eso, conocer estos principios no solo es útil para los abogados o jueces, sino también para todos los ciudadanos, porque nos permite entender nuestros derechos, evitar engaños, actuar con mayor responsabilidad en nuestras decisiones jurídicas. Muchas gracias.